ambientales. Este acuerdo tiene como particularidad los objetivos que busca garantizar, ¿sí? Dentro de estos objetivos encontramos el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Como pueden ver, sus tres objetivos son sumamente importantes para nuestra región. También el acuerdo promueve la formación de autoridades y de equipos de gobierno, la sensibilización ciudadana y la cooperación entre los diferentes países de nuestra región. Este acuerdo que se desarrolló, se adoptó en Costa Rica, en Escazú, fue en el año 2018. Para los que forman parte tal vez de Argentina, que están participando en este webinar, les comento que en nuestro país el acuerdo entró en vigencia en el 2021. Particularmente en la última COP que se realizó por el Acuerdo de Escazú, ¿sí? Que se realizó en Chile este año, los estados partes de este acuerdo aprobaron lo que se llama el Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales. Esto fue un hito dentro del acuerdo, ya que busca poner en marcha un conjunto de ejes que son prioritarios y también de acciones que son estratégicas para poder avanzar en lo que nosotros decimos la implementación plena y efectiva de lo que es el artículo 9 del acuerdo, que habla sobre defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Y a su vez, en esta misma COP se aprobó un proyecto de decisión en el que se acogen con beneplácito todas las medidas, las acciones y aquellas actividades que estén dirigidas a integrar y reforzar la perspectiva de género en materias relativas al Acuerdo de Escazú, ¿sí? En este contexto que vamos a ir desarrollando durante esta hora que vamos a compartir, vamos a dar apertura a un gran panel que nos acompaña hoy, que está integrado por representantes del Comité de Apoyo para la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, por un representante electo del público del Acuerdo de Escazú y por un representante de la sociedad civil. Pero antes les pido un segundito nada más para agradecer de manera formal a todas las organizaciones que estuvieron trabajando para que este webinar pueda desarrollarse. Entre ellas tenemos a Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio, a Plurales Fondo Socioambiental, a Oxfam, Candla y a SDI, Agencia de Cooperación Sueca. Sin más preámbulo, voy a invitar a nuestra primer oradora, nuestra primer panelista. Si querés, Patricia, por favor, poner camarita para que podamos verte, prender el micrófono, estarnos acá compartiendo este espacio con Patricia Madrigal Cordero, quien es presidenta del Comité de Apoyo para la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Es abogada, es especialista en Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica, con estudios de doctorado en Derecho Ambiental de la Universidad de Alicante, España. A su vez, es viceministra de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Energía del periodo 2014-2018. También es negociadora del Acuerdo de Escazú como representante de Costa Rica en el Comité de Negociación. Y actualmente es presidente del Comité de Apoyo para la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Bienvenida, Patricia. Espero que te sientas cómoda en este espacio, acá con nuestros participantes. Y si querés decir algunas palabras o preferís que ya comencemos con nuestra primera pregunta, no sé si querés probar el micrófono, a ver si ya estamos listas.
No, muchas gracias. Sí, sí, me gustaría saludar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Ahí veo caras conocidas, nombres conocidos. Así que un fuerte abrazo y a la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras el agradecimiento por convocar a este webinar, así como las organizaciones que se han unido. Muchísimas gracias, Patricia, por participar, por tomarse el tiempo. Nosotros sabemos que a veces es difícil la coordinación entre las diferentes personas, poder estar todos juntos a pesar de las facilidades que nos puede dar la tecnología o estos espacios más virtuales. Siempre es un desafío poder coordinar y sobre todo agradecemos la predisposición de poder participar y estar en estos espacios, brindando, siempre digo yo, este acceso gratuito a la información que es tan importante para nosotros hoy en día, también en el marco, ¿no?, de uno de los objetivos del acuerdo. Entonces, doy pie a la primera pregunta, que es para Patricia, la cual dice, ¿qué medidas se pueden tomar? Puede tomar el comité de apoyo para la aplicación y el cumplimiento en aquellos casos en los que se detectan situaciones de riesgo frente a posibles ataques, amenazas o intimidación, ¿sí?, a algún miembro público que haya presentado comunicaciones, por ejemplo. Muchas gracias. Bueno, quisiera también recordar, porque tenemos muchas personas que se han inscrito en este foro, y a veces se nos olvida que el acuerdo regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que ya llamamos solamente en cortito el Acuerdo de Escazú, es el primer tratado, el único tratado en materia ambiental que nos convoca a los países de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, hay que reconocer que esto es una plataforma de cooperación y de fortalecimiento de capacidades de donde podemos aprender unos de otros. Y al igual que somos ese primer acuerdo regional, también somos el primer acuerdo internacional a nivel mundial que reconoce específicamente a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Y esto no es algo menor, porque este reconocimiento ya se había dado desde Naciones Unidas en el 2018, cuando reconoce que las personas deben promover el cumplimiento de los derechos humanos, la divulgación, la difusión, y principalmente que aquellos que se dedican a los derechos humanos en asuntos ambientales, que defienden la conservación de la biodiversidad, que se preocupan por el cambio climático, por todos los fenómenos globales que estamos enfrentando en este momento, y sobre todo el territorio como aquel aglutinador no solo de los recursos naturales, sino de esa cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Entonces, la obligación de que el Estado les brinde un entorno seguro y propicio para que puedan desarrollar sus funciones. Y eso es justamente lo que el artículo 9 del Acuerdo de Escazú establece. Una obligación internacional para los Estados parte de garantizar un entorno seguro y propicio que le permita a las personas actuar sin amenazas, sin restricciones e inseguridad. Y el establecimiento de medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover los derechos humanos. En aquellos casos en que se hayan dado ataques, amenazas o intimidaciones, obliga a tomar las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenirlo o para investigar y establecer las consecuencias correspondientes.
Por eso es que la decisión 3-2 de la última COP en abril de este año es tan importante para establecer un plan de acción para toda la región en esos 4 ejes de generación de conocimiento. Todavía nos queda mucho por analizar de a dónde están, cómo son las personas que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, lograr su reconocimiento y fortalecer las capacidades y la cooperación entre los estados parte y a nivel regional, así como evaluar y darle seguimiento a la revisión del plan. Entonces, el comité que en estos momentos yo presido brinda apoyo a los estados parte para la aplicación y cumplimiento de lo que dice el acuerdo. Brinda ese apoyo para que se cumpla el artículo 9 del Acuerdo de Escazú. Somos un órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes, o sea, somos un órgano de apoyo a los estados parte y al público también, pero no somos un órgano contencioso, somos un órgano de consulta, de apoyo. Y en el marco de esas facultades que nos da el acuerdo, podemos recibir comunicaciones. Comunicaciones de el público o de estados parte que nos refieren situaciones de incumplimiento en estados parte del acuerdo. En las modalidades de trabajo que aprobamos en abril de este año, incluimos algunas consideraciones para tomar medidas de acción rápida en aquellos casos que se pueda identificar una situación de riesgo frente a posibles ataques, amenazas o intimidaciones en el marco de una comunicación. Esas medidas pueden ser desde la atención prioritaria a los casos, o sea, alterar el orden normal de las comunicaciones para priorizar alguna que realmente lo amerite, convocar a sesiones extraordinarias, analizar la admisibilidad del fondo y de la forma de una vez en un solo acto, solicitar al Estado interesado información, perspectivas en plazos menores y emitir conclusiones, aunque sean preliminares, en este tema. Igualmente, como medidas de protección en favor del público, resguardar la identidad de quien no quiera ser identificado, recomendar también el acceso a otros sistemas de protección, ya sea nacional o internacional, establecer algunas recomendaciones al Estado para salvaguardar a estos miembros del público en situación de riesgo, o tomar medidas de corte diplomático desde la mesa directiva, puntos nacionales focales, a los equipos de Naciones Unidas en cada país, así como al Alto Comisionado de Derechos Humanos. Este tipo de medidas se pueden dar en el marco de esta comunicación, y hay un elemento muy importante que siempre se debe atender: las condiciones particulares de las personas afectadas y su entorno, porque se busca no perjudicar y proporcionar un enfoque que sea interseccional, intercultural y de género. Por lo tanto, estas medidas se toman en coordinación y diálogo con las personas a las cuales se intenta proteger. En términos generales, eso es lo que el comité, según sus modalidades de trabajo, puede tomar como medidas específicas, y además comentarles que en esta reunión
nombramos 2 relatores en temas relacionados. En el mecanismo de respuesta rápida, que es el que les acabo rápidamente de comentar, la relatora a cargo es Carol Excel. Ella está haciendo un análisis de los sistemas de valoración de riesgo que existen en la región y para personas o grupos en situación de vulnerabilidad, Andrés Napoli, de Argentina, que está haciendo un análisis de lo que significa personas y grupos en situación de vulnerabilidad, el análisis de riesgo correspondiente y las medidas que pueden tomarse para protegerlos en casos de riesgo. Buenísimo, Patricia, muchísimas gracias, muy claro. Primero quisiera resaltar lo que nos comentabas de manera muy específica, así que agradezco también la simpleza. A veces en los procesos de acuerdos internacionales suelen ser algo complejos, pero en este caso tenemos el comité de apoyo y creo que pudiste transmitirnos bien cuáles son las medidas o las tareas que ese comité de apoyo puede llevar adelante. Y en ese sentido mencionaste, yo voy tomando nota para que sepan, todo me resulta muy interesante, entonces siempre viene bien unas notitas. Mencionaste unas palabras que para mí son claves: prevenir, investigar, esta etapa de análisis que se tiene que llevar adelante, de reconocimiento de las personas, del estado de situación también en el que se encuentran las personas defensoras y defensores de los derechos humanos en cuestiones ambientales en los diferentes países de nuestra región. Y particularmente mencionabas este apoyo en las herramientas de colaboración, ¿no?, que tenemos que tener entre los países. Me parece eso que es muy importante, que lo podemos resaltar. Y en ese sentido, quisiera tal vez hacer como el pie también, pensando en la colaboración, en cómo los diferentes actores se relacionan en este si acuerdo, nos olvidamos, ¿no? nos iba a salir bien. Creo que ahí quedó un audio. En ese sentido, quiero presentar a César Artiga como representante electo del público del Acuerdo de Escazú. César es ciudadano global planetario, nacido en El Salvador. Es defensor de derechos humanos, constructor de la paz y sustentabilidad, educador sobre la ciudadanía global y derechos de acceso y espacio cívico. Es director ejecutivo de la Asociación Generaciones de Paz, miembro del llamado global de la acción contra la pobreza y es representante electo del público del Acuerdo de Escazú. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Bienvenido, te doy pie para, si querés compartir con nosotros algunas palabras de saludo, de bienvenida. Sí, gracias. Bueno, ante todo, agradecer por el espacio a Sustentabilidad Sin Fronteras, a OCFAR. Creo que llega un buen momento poner este tema en discusión pública, porque bueno, estamos a escasos días de la COP16 y pronto la COP29 de cambio climático. Estamos en un contexto donde la agenda ambiental es importante disponerla en agenda pública y política, y yo creo que parte de lo que aporta Escazú es eso, así que agradecer la invitación y a todas las personas que se han conectado, pues también agradecerles que hayan liberado tiempo y espacio de su agenda para acompañarnos. Gracias, César. Y en la misma línea que hablábamos recién, hace unos minutitos, con Patricia, te consulto qué tareas están realizando desde su rol como representantes del público para contribuir a la implementación del Plan de Acción de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en asuntos ambientales. Sí, gracias. Gracias por la oportunidad y también gracias a Patricia que nos ha colocado puntos clave para la discusión. Me gustaría igual iniciar compartiendo pues qué es esta figura de las personas representantes electas del público. En nuestro caso somos 6 personas, ¿verdad? Somos 2 personas de Centroamérica,
2 personas del Caribe y 2 personas de Sudamérica, que hemos sido electas en un proceso democrático, donde todas las personas que están registradas en el mecanismo público regional, que la CEPAL y que los estados de la región han creado para involucrar al público en el proceso de Escazú, están registrados, pueden votar, ¿verdad? Cada 4 años se habilita la elección. Nosotros somos la segunda generación de representantes electos del público. Bueno, en mi caso y en el caso también, no, bueno, en mi caso de acá, El Salvador, pero también Irene Murillo de Costa Rica, somos las 2 personas de Mesoamérica, llamada así como región. Tenemos a Mijaelia Yoara en Sudamérica, también tenemos a Nicolia Vishnu en el Caribe. Somos las 6 personas que hemos sido electas para 4 años y asumimos nuestro rol en noviembre del 2022 y vamos a estar 4 años en este rol que es muy importante porque fue surgido precisamente durante el proceso de negociaciones de Escazú. No somos un órgano subsidiario como tal, sino que somos parte de una decisión surgida durante las negociaciones del comité de negociación y donde lo que se busca precisamente es organizar, digamos, la representación, la voz del público. Así que nuestro rol de estas 6 personas es ser unos facilitadores de que las voces, las propuestas, las preocupaciones del público, que el público en Escazú es un aspecto amplio, ¿verdad? No es sociedad civil como tal, sino que el público como tal en Escazú es todo aquel que no es el Estado, ¿verdad? Todo aquel que no es Estado, que no es militar, pues todo eso es el público en Escazú, ¿verdad? Así de amplio. Afortunadamente en esta oportunidad y en la anterior, en la primera generación, que hay que decir, nos han dejado un legado muy importante en términos de capacidades y de capacidad de propuestas sobre todo, porque lideraron todo el proceso de negociación, como es el caso de Andrés Napoli de Argentina, que también fue parte de la primera generación de personas representantes del público. Así que nosotros venimos con un legado y con un compromiso de continuar ese buen trabajo para elevar y amplificar las voces del público. Y ahora con ese contexto, pues paso también a responder tu pregunta. Nosotros como representantes electos del público hemos venido trabajando muy fuerte en todo el proceso preparatorio para que se aprobara el plan de acción, ¿verdad? Que ahora es esa herramienta que tenemos para dar cumplimiento a lo que está establecido en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú. Desde la COP1, ¿verdad? Que se crearon los órganos subsidiarios, también como parte de una decisión, se creó el grupo de trabajo ad hoc de composición abierta, que fue conformado por 3 países, ¿verdad? Fue conformado por Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves. Estos 3 países asumieron una responsabilidad importante de crear todo un proceso que fuera conducente a tener un plan de acción regional, ¿verdad? Que ahora ya lo tenemos. Pero previo a eso, hubieron 2 procesos de consulta muy, muy fuertes. El primero fue un proceso de consulta sobre el índice anotado, es decir, como las líneas gruesas que iban a contener, es algo así como el índice en el libro, ¿verdad? De todos los temas principales que iba a contener el plan de acción. Y para eso hubo una consulta donde hubo una participación muy, muy, muy activa y muy fuerte. La consulta fue en modalidad virtual, aunque hubo un llamado muy fuerte también, ¿verdad? Para que los estados que pudieran realizar talleres nacionales de consulta lo hicieran. Y luego de esto, que se creó esa primera consulta, fue la consulta cuando ya con los insumos de este primer proceso, el grupo de trabajo de composición abierta preparó un borrador del plan de acción y ese se fue también a un proceso de consulta, ¿verdad? Donde hay que destacar fuertemente que hubo una participación bastante numerosa de países que no son estados parte aún del Acuerdo de Escazú, ¿verdad? Es decir, casi digamos que podríamos decir más de la mitad de las personas participantes eran de países que no son parte aún, o algunos que están en proceso de que solo han firmado y otros que todavía no han impulsado la adhesión, como es el caso de mi país o el caso de Honduras, ¿verdad? Que no firmaron Escazú. Entonces, con todo esto, nosotros como representantes del público
en paralelo a que se creó el grupo de trabajo ad hoc de composición abierta, que acompaña a la Secretaría y que está conformado por estos 3 países que les mencioné, como representantes del público, junto con las organizaciones del público, se creó un grupo de trabajo del público para acompañar el proceso de la preparación del plan de acción. Y ahí digamos que cada 15 días, los lunes, cada 15 días, nos reunimos y lo que hacemos es conversar con todos los actores del público, defensoras y defensores también, para conocer sus valoraciones, sus propuestas, sus recomendaciones alrededor de lo que está aconteciendo en el marco del el artículo 9, ordenar las ideas, sistematizar propuestas y trasladar esas propuestas, tanto en el índole más político como técnico, a la Secretaría y al grupo de trabajo, para que estas puedan ser incorporadas a la hora de que se están tomando las decisiones. Destaco esto porque creo que es importante que el público lo conozca. El acuerdo de Escazú es un acuerdo único en ese sentido también, no solo por ser el único instrumento que tiene disposiciones en materia de personas defensoras ambientales, sino que también esta figura de personas representantes del público es algo novedoso que no existe en otros acuerdos y tratados de Naciones Unidas, porque nosotros estamos en la misma mesa de negociación con los gobiernos, no tenemos voto, pero sí tenemos voz, y estamos en la misma mesa donde se negocia, donde se delibera, donde se discute para la toma de decisiones. Entonces es una participación incidente que está dentro del proceso de negociaciones, y eso es nuestro rol como representantes del público, que hemos estado acompañando de diversas maneras, tanto con el grupo de trabajo, como también a través de otras expresiones de organización que no necesariamente son grandes redes, sino que nuestro rol también es escuchar a diferentes expresiones que quieren informarse sobre Escazú, que quieren dar aportes y que también tienen propuestas sobre cómo estos temas esenciales para la región, que es la más peligrosa del mundo, para las personas defensoras del territorio, se traduzca en acciones contundentes con sentido de urgencia. Yo creo que ese es algo importante que el plan debe de arrojar, ese es el resultado que debe tener el plan, y ese es el compromiso que como personas representantes del público tenemos para acompañar al público de la región. Bueno, lo dejo por ahí y puedo ampliarles un poco más adelante. Bárbaro, César. Muchas gracias por tu respuesta. Tal como mencionaba con Patricia, tomé algunas notas y resalto muchísimo lo que comentabas respecto a 2 cosas que fuiste desarrollando al final. Por un lado, la cuestión de la representación que se ha observado en los diferentes procesos que vos nos estuviste mencionando, donde el público de la sociedad civil en todos sus ámbitos, digamos, o sea, todo lo que no es Estado, como lo definiste vos, participó de manera muy activa de todos estos procesos, y no solo se resalta esa participación activa, sino de dónde proviene esa participación. Y me parece muy importante volver a resaltar esto que mencionabas, porque el foco principal para mí de este acuerdo está en las personas, ¿no? El trabajo lo tenemos que desarrollar conjuntamente con todos los actores. Es muy importante que los estados se comprometan y formen parte de este acuerdo, pero es clave para que eso suceda también la presión y la participación de la sociedad en estos espacios. Entonces, también es muy importante lo que vos mencionás de esta particularidad que tiene el acuerdo de contar con este espacio, para que uno que tal vez no forma parte de algún espacio del Estado, de alguna organización que pueda tener alguna voz para llegar hacia este tipo de planes, a estas acciones, a las herramientas también que nos mencionaba Patricia, me parece sumamente fundamental y celebro también que eso ocurra y que se pueda percibir en estos espacios el compromiso que tiene la sociedad para con estos procesos, ¿no? Y en ese sentido te hago una repregunta muy breve de como sociedad civil nosotros nos podemos acercar a ustedes como representantes para tal vez
pedirles alguna recomendación, que nos orienten en algo, en alguna problemática que estemos desarrollando en particular. ¿Eso es posible? Sí, bueno, en nuestro caso estamos abiertos a conversar con todo el público, a retroalimentarnos mutuamente para encontrar formas de acompañamiento, ¿verdad? Que vayan desde la reciprocidad. Yo creo que eso es algo muy marcado en la sociedad civil, en el público, ¿verdad? Hay mucha reciprocidad, mucho interés en caminar conjuntamente, y también nosotros necesitamos mucho apoyo del público para que tenga legitimidad las propuestas que luego trasladamos a los espacios de toma de decisiones. Así que cuenten con nosotros, pueden acercarse a los 6, nosotros tenemos esa voluntad y ese compromiso, y también, pues, por supuesto, desde nuestras capacidades, desde nuestra experiencia, también podemos trasladar algunas sugerencias en oportunidades de incidencia que de repente encontremos para poner en agenda pública, política, el tema en algunos países también. Muchísimas gracias, César. En un ratito nos volvemos a encontrar para profundizar en algunas preguntas, pero ahora quiero continuar con nuestra tercer panelista. Ella es Carla Mas, asesora en CAN América Latina. Carla tiene más de 13 años trabajando en temas de cambio climático y de desarrollo. Tiene mucha experiencia en articulación y empoderamiento de la sociedad civil organizada y en el desarrollo de estrategias de incidencia pública y política. También ha trabajado en agencias de Naciones Unidas a nivel regional e internacional, destacando su participación en CEPAL y su rol como oficial de enlace en la sociedad civil en áreas ambientales en la FAO, en Roma, Italia. Posteriormente, convencida de la relevancia del trabajo con la sociedad civil, ha trabajado en ONGs globales como el Global Call for Climate Action y el Climate Action Network International, liderando el trabajo para América Latina. Actualmente, Carla es directora interina de la Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas, que reúne a 25 organizaciones indígenas y es asesora de política y campaña en CAN América Latina. Es ingeniera agrónoma, tiene un máster en planificación y desarrollo rural y varios cursos de formación sobre desarrollo sostenible y cambio climático. Muchísimas gracias, Carla, por formar parte de este panel y poder brindarnos algunos minutitos para poder conversar con vos un poco más sobre el Acuerdo de Escazú. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación y también muchas gracias por invitarme a este espacio. De verdad es un honor estar con César y Patricia y llevar adelante este espacio de intercambio y, por qué no decirlo, de compartir información con todos los que nos acompañan. Tal cual, compartir información clave. Y en ese sentido también dialogar sobre algunas cuestiones que son sumamente importantes también, ¿no? Para el desarrollo del acuerdo, para su implementación, para su ejecución, para lograr estos objetivos. En ese sentido venimos hablando con Patricia sobre análisis, reconocimientos, herramientas de colaboración, con César sobre espacios de diálogo, de representaciones, y me queda una consulta. ¿Sí me escuchás? Sí. Sí, perfecto. Y me queda una consulta para vos respecto a una pregunta muy importante que tiene que ver con cuáles serían los principales desafíos y dificultades que afrontamos nosotros para poder mejorar la protección de las y los defensores en la región. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que lo primero que tenemos que como comprender para poder atender justamente la pregunta es cuáles son las causas y las situaciones que enfrentan las personas defensoras, y en función de eso pensar, definir y estructurar cuáles son las acciones o medidas que se necesitan emprender. Entonces, yo quisiera poner sobre la mesa algunas de estas causas y algunas sugerencias de qué es lo que como países parte deberían realizar, y obviamente cuál es nuestro rol como público, como ciudadanos. Y para mí la primera como amenaza que enfrentan los defensores ambientales tiene que ver fundamentalmente con el conflicto de uso de la tierra y los recursos naturales. Es un conflicto de orden normalmente territorial por uso de suelo, cambio de uso de suelo,
donde hay una pugna de intereses. Entonces, para poder responder a eso, yo creo que los estados tienen muchísimas herramientas y obviamente un desafío enorme de legislar al respecto, y toda acción, digamos, tiene que estar inspirada en los derechos de acceso, o sea, participación, justicia e información, diálogos inclusivos, garantía de derechos y la idea de asegurar siempre como fin último la sostenibilidad de los recursos naturales o de la naturaleza. Y en particular me animo, digamos, a compartir que hay una suma relevancia respecto de la necesidad de reconocer formalmente los derechos territoriales de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas. En tanto no exista ese reconocimiento jurídico, es cada vez más complejo, digamos, asegurar un bienestar para aquellos que están defendiendo sus territorios. Y hay programas de titulación de tierras para comunidades que históricamente han sido vulnerabilizadas o que reconocen y tienen incluso antecedentes de propiedad de la tierra por milenios. Entonces hay un tema que tiene que ver con reconocimiento y protección de los derechos territoriales muy importante. Hay otra acción que me parece clave, que es implementar políticas de gobernanza como participativa, donde las comunidades locales sean un actor clave en los procesos de toma de decisión, y ahí se pueden generar como consejos provinciales, consejos locales, algún tipo de estructura a nivel más territorial que pueda ayudar a fortalecer esa gobernanza y esa democracia ambiental para que exista en el entender colectivo público de esos territorios la voluntad de quienes habitan ese territorio respecto de su uso, para evitar ese conflicto, ¿no? Esa llegada normalmente de grandes industrias o de actores estatales con privados que buscan hacer del territorio una inversión. Ahí también los planes de ordenamiento territorial van a ser fundamentales para evitar este conflicto de uso de la tierra, y obviamente en toda acción es necesario que hayan tribunales especializados para este tipo de temas de conflicto de uso de la tierra y los recursos naturales, porque sin esos tribunales especializados, sin tener como las capacidades técnicas instaladas, es muy compleja digamos, la igualdad entre aquellos que defienden el territorio y normalmente están en debate territorial y con otros actores que normalmente tienen otro poder. Obviamente toda la conversación y lo que refiere Escazú, que habla sobre transparencia y acceso a la información, va a ser fundamental para las comunidades locales, en tanto tienen que saber a qué se están enfrentando, cuáles son los proyectos de carácter normalmente extractivo o proyectos de inversión que están planteándose para sus territorios, y poder actuar en consonancia. Eso me parece que es como un primer enorme desafío, porque normalmente, y lo que vimos en el reporte de Global Witness hace poco, es que la mayoría de los conflictos y asesinatos de los defensores ambientales tienen que ver con industrias extractivas, se habla de minería, etc., ¿no? Entonces, generalmente hay un conflicto muy importante de uso del territorio. Y unas medidas como las que acabo de comentar que se pueden implementar para poder tratar de atender eso. Pero creo que hay otros desafíos que son sumamente importantes, y que el plan de acción para personas defensoras que se aprobó en la COP3 pone en la mesa, y que deberían de ser parte de las acciones que los estados implementan para poder sí, atender a los desafíos y también cumplir con sus compromisos a nivel multilateral, y que tiene que ver con que hay una debilidad institucional aún en muchos países, o sea, falta de la protección estatal efectiva. Sí se conocen que hay algunos países como México y Colombia que tienen programas para defensores, pero lo que se escucha desde el territorio es que no están bien implementados, que faltan recursos y que el acceso a esos programas de protección de defensores es muy bajo. Entonces,
hay una serie de acciones como fortalecimiento de los sistemas judiciales y acceso a la justicia, y eso va a requerir una capacitación continua de jueces, fiscales y fuerzas, digamos, de seguridad. Eso está expreso incluso en el plan, en la estructura del plan de defensores, y se releva en distintas partes la importancia de tener un aparato judicial con conocimientos capacitados y con herramientas para poder operar en materia de defensores. Creo que hay otro elemento muy importante para poder atender, digamos, o fortalecer la institucionalidad pública, y es, lo hacía mención en mi respuesta anterior o mi comentario anterior, y es la descentralización de la toma de decisión, y aumentar la gobernanza y el fortalecimiento local para poder responder a problemas que ocurren en los territorios. O sea, en esquemas muy centralizados donde la toma de decisión ocurre en las capitales y los conflictos ocurren en regiones muy apartadas, las realidades son absolutamente disímiles, entonces las respuestas probablemente no son las más adecuadas. Entonces es necesario descentralizar la gobernanza, digamos, de la judicialización en materia ambiental y de defensores en particular. Creación de instituciones, perdón, adelante. No, está bien. Sí, sí, no, iba a decirte que la verdad que nosotros lo vemos acá en Argentina, todo lo que estás mencionando. Las dificultades creo que se repiten en toda la región, y lo mismo que las causas que mencionabas, ¿no? Y en ese sentido me resuena la debilidad institucional, ¿no? Como todavía necesitamos mejorar nuestras instituciones hoy más que nunca para que también sean el puente de información y de acceso a estas herramientas que nosotros pensamos que son las más básicas a las que deberían poder acceder todas las personas que están justamente luchando para que nuestros recursos sigan siendo naturales, sigan preservándose en los territorios más alejados, ¿no? Sobre todo de las grandes ciudades donde generalmente se toman las decisiones. Y eso lamentablemente está acompañado por una fuerte estigmatización y criminalización de los defensores. Entonces sí, es digamos, un caldo de cultivo bastante complejo para poder hacer frente a las necesidades que tienen las personas defensores, y también a los cambios que requieren hacerse a nivel institucional y de sociedad, por qué no decirlo, para poder entender cuál es el rol que tienen los defensores actualmente. Totalmente. Muchísimas gracias, Carla. Y aprovecho el pie para consultarte, Patricia, una preguntita más. Nos quedan pocos minutos para tratar de cumplir con el horario, pero nos vamos extendiendo porque la verdad que es un tema que es sumamente importante y que a todos nos apasiona. Entonces, pero venimos bien. Solo les menciono para que las respuestas intentemos que sean concretas en tiempo. Lamentablemente contamos con una horita, pero como decía César hace un ratito, recuerden a todos los que están participando que tenemos acceso a todas estas personas que están dispuestas a compartir su tiempo con todos nosotros, así que cualquier consulta, duda que vaya a ir surgiendo, también vamos a hacer lo posible para evacuarlas en los próximos días. Patricia, siguiendo lo que nos comentaba Carla de las causas, las consecuencias de esta identificación de factores que necesitamos mejorar, ¿qué pasos se esperan en los próximos meses para poder fortalecer la implementación de este plan de acción? Patricia, aviso que tu micrófono quedó silenciado. Bueno, en este momento el grupo ad hoc de composición abierta, liderado por Chile, está trabajando en el plan de trabajo para lo que resta del año y sobre todo 2025 y de cara a la COP, que será en marzo del 2026.
Próximamente va a haber una reunión abierta, así que hay que estar muy atentos en el mes de noviembre, cuando la Secretaría anuncie que se puede inscribir para participar en esta reunión abierta con el grupo ad hoc sobre el tema del plan de trabajo y los pasos a seguir, justamente. Perfecto. Se espera que para el 2025, entre marzo y abril, se dé el tercer foro de defensores ambientales, que probablemente sea en un país caribeño. Bien. Y Patricia, para esta reunión abierta, ¿nos puedes volver a mencionar cómo podemos, a dónde tenemos que estar atentos para poder participar? Bueno, algo que a veces sucede, que muchas personas que trabajan y están interesadas en el acuerdo de Escazú no se inscriben en el mecanismo público regional. Y tengo que motivarles a que con solo enviar un correo a la Secretaría van a quedar inscritos en el mecanismo público regional, porque así reciben este tipo de comunicaciones y el boletín que la Secretaría elabora periódicamente. Normalmente esa es la forma. Se pone la noticia en la página del acuerdo de Escazú, se comparte en el mecanismo público regional y luego las organizaciones también replican para motivar la divulgación. Muchísimas gracias, Patricia. Muy claro, así que invito a todos a que ingresen a la página, manden el correo para los que estén interesados también en poder participar de las reuniones y de todo el resto de la información y las actividades que nos brindan. César, me voy contigo unos minutos. Me gustaría también consultarte, como para ir cerrando, si nos podés contar de qué manera las y los defensores ambientales podemos contribuir a potenciar el rol de ustedes, de los representantes electos, y también de cómo podemos potenciar, ¿no?, la implementación del plan desde nuestros lugares. Sí, gracias. Bueno, yo creo que Patricia nos ha dado algunos elementos muy importantes a tener en cuenta. A principios de noviembre va a haber una reunión a la que es importante que la mayor parte de personas se sumen y participen. También hago el llamado a que quienes estén interesados se comuniquen con nosotros para que se puedan sumar a las llamadas que tenemos los días lunes cada 15 días del grupo de trabajo del público que trabaja el tema de defensoras y defensores ambientales. Este es un grupo de trabajo donde solo hablamos específicamente de esto, pues todo es Escazú, por supuesto, pero es específico para el tema del artículo 9. Así que son bienvenidos y bienvenidas a sumarse. Ahí van a tener información actualizada para poder vincularse y también dar sus propuestas y recomendaciones. Hay que prepararnos fuertemente. Nosotros mañana vamos a publicar una carta abierta que hemos preparado con el grupo de trabajo, que contiene un llamado que hemos elaborado dentro de este grupo con algunas recomendaciones sobre cómo vemos que se puede implementar de manera mucho más efectiva el plan de acción, ¿verdad? Ya pasamos varios meses desde abril y es urgente y necesario que realmente estas acciones comiencen a operativizarse desde ya, ¿verdad? Ya lo decía muy bien Carla, el informe reciente Global Witness, pero también el de Frontline Defenders, pues nos dicen que las personas defensoras del medio ambiente, el agua y la tierra en América Latina y el Caribe son las personas que están enfrentando serias amenazas para poder realizar esa labor, y este plan pues debe ser un instrumento fundamental para dar respuesta a estos retos. Y de otra manera, pues también pueden comunicarse directamente con las personas representantes del público. Entran a la página de CEPAL de Escazú, ahí van a encontrar los correos de todos los 6 representantes del público, pueden comunicarse directamente con nosotros, y también les hago el llamado a que se inscriban. Estaba viendo que acá no está habilitado el chat, quería enviarles el link del mecanismo público regional, pero si ustedes lo pueden enviar a todas las personas que se registraron en el webinar sería muy importante. Y también que hay otra modalidad de participación que es la plataforma de participación. El mecanismo público de regional los habilita para recibir el boletín que cada 3 o 4 meses envía CEPAL, pero también hay una plataforma de participación que es donde se hacen las consultas.
y se espera que en los próximos meses posiblemente también haya una consulta para otros temas relacionados siempre con Escazú y para la cual se utiliza esta plataforma. Así que tenemos la plataforma de participación, que es en línea, y tenemos el mecanismo público con el cual se pueden estar informando periódicamente sobre las novedades de Escazú. Y otra que es más directa, pues comunicarse directamente con nosotros, los representantes del público, y nosotros desde nuestras capacidades y posibilidades, pues vamos a tratar de dar respuesta a las inquietudes y sugerencias que también nos lleguen. Gracias. Muchísimas gracias, es más claro imposible. En un momento te iba a repreguntar dónde podíamos encontrar sus correos o sus contactos, clarísimo. Así que vamos a estar haciendo el envío del link que mencionó César recién a todos los que se inscribieron para que también puedan tener ese acceso en sus correos directos, para que no se lo olviden y que puedan ingresar y participar, interiorizarse un poquito más. Y voy entonces con Carla ahora para nuestra última pregunta de este webinar. Carla, en la última COP se reconoció la importancia de la transversalización de la perspectiva de género en el Acuerdo de Escazú. ¿Por qué consideras que es relevante ese reconocimiento? Y además también te consulto, ¿qué pasos consideras que deberíamos seguir para fortalecer ese reconocimiento? Sí, gracias por la pregunta. Quisiera, antes de entrar directamente a las respuestas, contar que se venía trabajando con un grupo que ha venido trabajando la idea de un plan de acción de género, así que todo esto es básicamente gracias a representantes del público, mayoritariamente mujeres, que han venido impulsando la elaboración de un plan de acción de género dentro del proceso o el marco del Acuerdo de Escazú. Lamentablemente eso no ocurrió, pero afortunadamente se logró esta idea de la idea de transversalizar el género en el Acuerdo de Escazú. Y ahí aparece el apoyo de ONU Mujeres para poder sacar una guía, para poder entender qué quiere decir transversalizar el Acuerdo de Escazú. Tener indicadores 50% mujeres, 50% hombres, o tiene que ver con elementos muchísimo más estructurales. Entonces, todavía hay una conversación que se tiene que como destrabar, si se quiere, o afinar, para poder entender, o más bien para poner sobre la mesa un entendimiento común respecto de qué es la transversalización de género. Y dejando eso de lado, creo que es súper importante esto, porque el Acuerdo de Escazú, en tanto reconoce derechos de información, participación y justicia, leído desde una perspectiva de género, se espera que aborde estas como desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres defensoras y garantizar los derechos de acceso en particular de las mujeres. Hay que recordar que los países tienen que elaborar un plan de acción. Entonces, en ese sentido, todas las políticas públicas, digamos, que los países implementen o diseñen para poder dar respuesta al mandato del Acuerdo de Escazú deberían de tener un enfoque de género. Y la inclusión del enfoque de género va a permitir, digamos, que las políticas sean más inclusivas, más sensibles a las necesidades de las mujeres, más justas, etcétera. Y creo también que es sumamente importante esta idea de la transversalización de la perspectiva de género, en tanto se espera que haya una garantía, si se quiere, de mejorar la participación de las mujeres en la gobernanza ambiental en términos generales, y obviamente incluir las perspectivas de las mujeres, que hay que decirlo, normalmente las mujeres no participan de los procesos de consulta por distintas razones. Hay barreras estructurales, exclusión social, analfabetismo, tecnología, y distintas barreras por las cuales eso se da. Pero su inclusión justamente va a permitir que las perspectivas, los conocimientos sean tomadas en cuenta para el diseño de las políticas. Entonces, hay bastante trabajo que hacer aún para poder asegurar que las acciones que se implementan a nivel nacional tengan realmente un enfoque de género, y la transversalización de género. El Acuerdo de Escazú va más allá del artículo 9, digamos, la completitud del artículo, y hay todavía trabajo que hacer.
Del artículo, del acuerdo. Se entendió. Muchísimas gracias, Carla. Y bueno, no sé si alguno, tanto Patricia, César o Carla, les gustaría contarnos algo más en particular, quisieran agregar algo más en base a lo que venimos charlando. Sí, me parece sumamente importante resaltar que tenemos que lograr mayor llegada de toda esta información. Creo que una de estas dificultades, ¿no?, que mencionabas, Carla, también hace un ratito, y justo mencionaste una palabra recién que también me resuena mucho, que tiene que ver con las dificultades en torno a la tecnología, cómo accedemos a la información hoy, también a través de la tecnología, porque de cierta forma es una herramienta maravillosa para poder generar estos espacios o para poder comunicarnos rápidamente, encontrar algún tipo de respuestas, algún tipo de información, pero lamentablemente esa información y esos mecanismos no llegan a todas las regiones, y en ese no llegar las personas más vulnerables son las que menos acceso tienen, ¿no? Entonces es un desafío enorme también, me parece a mí, cómo logramos la implementación de este acuerdo, de sus 3 objetivos, ampliando la llegada de la información, ¿no? Parecería que todavía, parece raro estar diciendo esto en la época o en la revolución tecnológica, con la inteligencia artificial, con un montón de grandes avances que tenemos, pero seguimos teniendo determinados sectores, determinados derechos muy relegados, y en los que tenemos que trabajar fuertemente, ¿no?, entre todos. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna consulta para nuestros panelistas. César tiene la mano, así que le damos la palabra. Sí, gracias. Solo quería puntualizar que en las próximas semanas, cuando ya el grupo de trabajo de composición abierta retome labores, que ha estado en pausa después de la COP3, y ahí van a surgir los lineamientos para que este plan de acción se convierta en planes de acción nacional. Ahí es importante, es urgente, es necesario que el público se involucre, el público de los países que ya son parte, para dialogar con sus gobiernos, con sus estados, y que participen de manera activa en la construcción de los planes nacionales que van a dar respuesta a lo que establece el artículo 9 de Escazú. Nosotros, como representantes del público, vamos a estar trasladando toda la información que les permita involucrarse y vincularse de manera activa y efectiva, pero estén alerta, ¿verdad? Las próximas semanas, la primera semana de noviembre va a ser bien importante, porque el grupo de trabajo va a dar a conocer cómo se están preparando para operativizar el plan de acción. Eso quería resaltar. Gracias. Muchas gracias. Creo ver una manito levantada. Puede ser David. David, puede ser que quisieras hacer una pregunta. Hola, ¿me escucha? Buenas Sí. tardes, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Buenas tardes. Perdona el ruido de fondo Perdóname el ruido de fondo. Es que estoy en una casa a la orilla de una pista principal de aquí, Nicaragua, Centroamérica. Ok, bueno, la consulta son 2 preguntas. La primera pregunta es que, bueno, yo entiendo que hacemos campaña a nivel de las plataformas, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Pero, ¿cómo le explico? Algunas veces carecemos de herramientas como, qué sé yo, un video o algo más, un podcast, pues, que podamos publicar en las redes sociales como Facebook, aquí a nivel local, pues. Por ejemplo, Nicaragua, Centroamérica, a nuestras amistades, algo más tangible en el sentido de que usted sabe que la unión hace la fuerza. Entonces, algunas veces nosotros queremos incluir a otras organizaciones, queremos hablar un poco de nuestra lucha, ¿verdad? Con respecto a los acuerdos de Escazú, muy puntuales, ¿verdad? Pero nos dicen, ¿y qué es lo que hacen? Sí, bueno, tiene que entrar a la plataforma, etcétera. Pero de ahí yo le veo los rostros y como que se desaniman, ¿entiendes?
Entonces yo quería saber si es posible como que armemos un plan de hacer, qué sé yo, un video, promocionar algo llamativo, que haga conciencia a la población. Y esa es la primera pregunta, pues si podemos hacer un podcast, algo así. La segunda pregunta es que si es posible, bueno, yo no sé si ya tienen un grupo de WhatsApp. No sé, sé que van a mandarnos más información por los correos electrónicos, pero no sé si es posible que hagamos un grupo de WhatsApp para tener una comunicación más interactiva. Pues no sé, esa era mi pregunta. David Mejía de Nicaragua. Muchas gracias, amigos y amigas. Muchas gracias, David. No sé si tal vez Patricia, Carla, César quisieran hacer algún comentario. Sí, tal vez comentarle al compañero David que con solo googlear Acuerdo de Escazú hay muchísima información para redes sociales. Desde la página oficial de CEPAL, que tiene infografías, que tiene estos dibujitos que se refieren a los diferentes artículos del acuerdo, las organizaciones que forman parte de la red que promueve el Acuerdo de Escazú a lo largo de la región tienen también sus videos, sus materiales de divulgación. Es cuestión de ubicar un poquito esos puntos. Dar, por ejemplo, en Perú tiene muchísimo que material generado. Las organizaciones de cambio climático han generado también bastante información. Creo que hay que buscar un poquito, quizás no en ciertos temas específicos, pero en términos generales hay bastante información en las redes y hay podcast y hay la Fundación Ever, por ejemplo, tiene una serie de podcasts sobre defensores ambientales. En fin, hay una lista que quizás lo interesante sería hacer como esa lista de sitios web donde se pueden obtener esas informaciones para compartir. Estimados, me sumo para comentarles que a todos los participantes les podremos enviar un correo de follow-up y a los oradores que quieran enviarnos información, links que quieran que compartamos con los asistentes de la videollamada, lo hagan. Y hacia el final de la semana les enviamos este correo con todos los links mencionados, oportunidades, sitios donde encontrar más información y lo que crean conveniente y oportuno. Muchas gracias, Nashi. Y vemos una mano más, creo que es Lautaro, ¿puede ser? No me aparece el nombre completo. Sí. Ah, sí, ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, gracias. Buenísimo. Bien, buenas. Un gusto, yo soy Lautaro Carranza. Bueno, Pati me conoce. Sí, le he hablado en la COP. También creo que hablé contigo, César, allá en la COP en Chile. Yo soy del Encuentro de Juventud de Escazú y justamente esto que estamos hablando de la información, nosotros desde después buscamos ser ese espacio, ¿no? Donde distintas juventudes, distintas personas que estén trabajando, no solamente defensores de primera línea, sino gente que trabaje, que tenga organizaciones, puedan formar parte. Generamos contenido, creo que también es un poco, puedo hacer un poco de spam de la orga en esto. Pero, por ejemplo, algo que hicimos fue llevar personas a la COP y a Chile, y ahora lo que estamos haciendo es trabajar un poco para hacer encuentros nacionales en distintos países donde se firmó y ratificó el Acuerdo de Escazú. Yo soy del equipo organizador en Argentina, entonces hay varios más en otros países. Entonces te les súper invito también a buscar, somos en hub, en .hub.escazú, en redes sociales, y trabajamos mucho esta incidencia y formación de capacidades. Pero bueno, mi pregunta es hacia cualquiera de ustedes, es finalmente ¿cómo ustedes ven desde, bueno, Patricia, que desde el CAC, como también desde negociadora, como César siendo representante, y vos, Carla, con tu gran conocimiento en todo, la inclusión de las juventudes en el diálogo, en lo que son las negociaciones de lo que está pasando, ¿no? Principalmente en juventudes quizás no tan privilegiadas, porque creo que es algo que es importante recalcar, que es necesario ser muy privilegiado para poder asistir a una conferencia de las partes,
y hubieron muchas juventudes de distintas regiones de nuestro continente y nuestra región participando, pero no fueron todas. Me gustaría saber cuáles son sus opiniones, cuáles son sus puntos de vista en cómo podríamos, para hacia la COP de 2026, incluir estas juventudes, que sus voces sean escuchadas y llevadas al diálogo. Gracias, Lautaro. Es una súper buena pregunta y es un desafío. En el Acuerdo de Escazú y en general en todos los espacios multilaterales, la inclusión de la juventud sigue siendo un desafío por distintas razones, como, digamos, estructurales que tienen que ver con financiamiento, pero también hay otras razones quizás un poco más subsumidas, que es como la idea el tecnicismo, ¿no? O sea, como tienes que ser técnico con conocimientos avanzados para ser partícipe de ciertos espacios. O sea, hay desafíos. Y además yo creo que, no sé si ahí César o Patricia compartirán esta reflexión, pero el Acuerdo de Escazú tiene al público como un todo, a diferencia de los otros espacios multilaterales que se separan por caucus. Entonces está el caucus de jóvenes, donde los jóvenes tienen un espacio, digamos, ganado, si se quiere, ¿no? O sea, hay un espacio de jóvenes en particular en la Convención de Cambio Climático, en la Convención de Biodiversidad, etc. El Escazú es diferente, somos todos, digamos, parte del mismo público. Entonces ahí también creo que se presentan ciertos desafíos en esos términos. Pero no por eso digo que las voces de las juventudes no tengan que tener un espacio en particular. Yo creo que el esfuerzo que quizás deberíamos hacer, pensando en cómo hoy se estructura el público, es articular mejor las intervenciones que tenemos como público para que los grupos de jóvenes que estén presentes puedan también alzar su voz, presentar sus, digamos, reclamaciones u observaciones a los documentos que se estén discutiendo. Pero eso requiere, claro, una coordinación previa para articular bien y hacer un ejercicio de incidencia colectivo, ¿no? O sea, con objetivos comunes. Yo por ahí diría mi intervención inicial. Sí, me gustaría complementar lo que menciona muy bien Carla. Bueno, yo creo que hay ciertos retos importantes en Escazú, al ser el público un todo, ¿verdad? Pero yo creo que hay el enfoque intergeneracional, creo que es importante en Escazú, no solo el intergeneracional o el interseccional o el enfoque de género, sino que las juventudes realmente se sientan parte del proceso. Y yo creo que ahí también, y lo digo con propiedad porque mi experiencia en los procesos regionales viene de las plataformas de juventudes, ahí inició mi vinculación en los procesos en América Latina y Caribe. Yo creo que una experiencia importante en términos de lecciones que de la sociedad civil hemos aprendido es que en las COP no se hace la verdadera incidencia. Es decir, a la COP ya se va con un cúmulo de decisiones ya muy trabajadas, casi en etapa definitiva. Y yo creo, Lautaro, que ese enfoque que ustedes están adoptando de crear procesos nacionales para organizar a las juventudes que dialoguen con sus gobiernos, aunque es complejo, ¿verdad? Porque comprendo muy bien el contexto de Argentina, donde hay un contexto sumamente autoritario y regresivo en materia de derechos humanos como mi país, ¿verdad? No es fácil, pero entonces, ¿qué significa esto? Que a la COP tenemos que ir con todo un trabajo de incidencia y de organización previo, nacional y regional. Entonces, si vamos a la COP esperando incidir ahí, generar en la COP una apertura para dialogar, creo que ese enfoque no es muy adecuado porque ya la mayor parte de todo está cocinada, ¿verdad? Muy avanzada. Entonces, el enfoque intergeneracional, que lo tienen otros instrumentos, ¿verdad? No solo Escazú, creo que es muy importante que nos acerquemos
tanto los representantes del público como el comité, sé que también está muy comprometido con eso, y todo el público en su conjunto, para que las voces lleven fuerza y que también las propuestas que, digamos, vienen desde las juventudes sean acompañadas por todo el público. Yo creo que eso nos falta mucho, Lautaro. Nos falta también con pueblos indígenas, que quedó muy claro en la COP3, ¿verdad? Hay unos desafíos muy grandes. Tenemos que juntarnos, darle cabeza conjuntamente y encontrar soluciones que sean realmente duraderas para que la implementación de Escazú sea realmente efectiva y dé respuestas intencionales y efectivas a los retos que están enfrentando a nivel territorial, porque comparto plenamente el análisis de Carla, ¿verdad? Si no territorializamos Escazú, pues tenemos una oportunidad perdida, porque vamos a tener un instrumento que es muy bueno, que es único en el mundo, que el público está en la misma mesa donde se negocia, pero no da respuestas, ¿verdad? Entonces un instrumento así no es lo que urge, ¿verdad? En este momento en la región. Entonces ahí está el reto, y esto solo lo podemos lograr si realmente unamos esfuerzos, porque el contexto es muy regresivo, ¿verdad? Y es muy cambiante la política en América Latina y el Caribe, como para que de manera aislada podamos realmente dar pasos conducentes hacia ese propósito. Gracias. Muchas gracias. Si me permites, Micaela, solo agregar que a veces como que nos ponemos muy ansiosos, pienso, porque el otro día estaba haciendo un artículo de cuánto ha crecido el acuerdo de Escazú en el tiempo, y solo de ver los números me llegó la confirmación de por qué nos sentimos tan cansados después de cada COP. Ha sido conferencias de las partes cada año hasta el 2025, que no va a haber, pero va a haber foro de defensores. Es sumamente intensa en todo lo que se está construyendo y negociando, como dice César. Ya cuando llegamos a la conferencia de las partes, la mayoría de las decisiones se han trabajado por lo menos un año. Pero creo que hay que también que reconocer la enorme importancia de la PRECOP que hubo en Chile este año, que es un fenómeno nuevo, muy vivo, de organizaciones de la sociedad civil, de movimiento social, con planteamientos muy claros, profundos. Y lo hermoso de esa experiencia es cómo articula desde la base y articula desde la agenda, que es importante para la región. Creo que ahí la juventud tuvo una enorme participación, ustedes mismos con su proceso. Eran 2 PRECOPs al mismo tiempo, la de movimientos sociales, la de juventudes. Pues hay que unirlas para darle más fuerza y para darle más riqueza de intercambio. Muchas gracias. Bárbara, Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación. Vamos a hacer una pequeña, breve participación más. Le damos la palabra a Carlos Aguilar para que nos acompañe en este momento, y ya con eso vamos haciendo el cierre de este webinar. Gracias Nacha. Yo no pretendía cerrar el evento, pero sí pretendía agradecer obviamente a los panelistas. No voy a mencionar a uno por uno porque se nos va mucho el tiempo, pero ellos saben y además nos conocemos la mayoría. Y obviamente a ustedes por la organización del evento. Yo también quería contarles que de parte de Oxfam, pues hemos venido trabajando alrededor de este tema y particularmente apoyando la participación de las mujeres defensoras en distintos espacios en donde están actuando y en donde están intentando tener incidencia para continuar sus labores de defensa de la vida misma, de su propia vida y de la vida de las comunidades y en los territorios. Próximamente vamos a tener una serie de eventos también en la COP16 en Cali sobre estos temas. Manifestarles que estamos preparando un repositorio sobre materiales de mujeres defensoras en América Latina, que pronto va a estar disponible en el sitio web de Oxfam América Latina, y que preparamos este
este documento, esta guía rápida de implementación, no sé si se alcanza a ver ahí en sus pantallas. No, vemos en blanco nada más, como que se transparenta. Ah, sí. Bueno, es una guía de implementación de los protocolos y obligaciones del sistema de derechos, del sistema interamericano de derechos humanos para quienes están trabajando temas climáticos o temas de defensa territorial. Lo pueden encontrar en la página web de Oxfam LAC y es muy útil porque está todo construido con enlaces en donde ustedes pican y pueden ingresar a los instrumentos y a los distintos documentos. Entonces, comentarles que como ellos, los expositores, lo decían ahora, se viene trabajando en este tema y tenemos que enfocarlo como un trabajo de largo plazo y por lo tanto continuar sumando esfuerzos y celebrar que esta tarde hayamos podido reunirnos en este espacio muy bien facilitado por los compañeros de Sustentabilidad Sin Fronteras. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a Patricia, a César, a Carla, a todos los que se unieron hoy, que se tomaron su tiempo para poder compartir con nosotros este espacio. Cualquier duda que haya quedado, sepan que, como mencionaron nuestros panelistas, ellos están atentos a cualquiera de sus preguntas, a cualquiera de sus inquietudes. Nosotros vamos a estar enviándoles un correo al final de la semana con todos los links y los accesos que fueron escuchando durante todo el transcurso de esta jornada. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos por este espacio y esta participación. Si Carla, César o Patricia quieren dar unas palabras de cierre, los invito a participar. Si no, ya lo damos por finalizado para, más que nada, creo que finalizar la grabación y, bueno, compartir el espacio nuevamente, ojalá en alguna próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Un abrazo. Que estén bien. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.